y bueno, en lo personal, yo empecé en propulsión, o sea, trabajando en propulsión. O sea, eventualmente, por mi rol de TechSpace, tuve que asumir más como lo que llamarían en inglés un jack of all trades, con fuselajes y un poco de telemetría, pero, o sea, no es por quitar de importancia a fuselajes. Fuselajes puede igual ponerse muy bonito. Lo que pasa con propulsión es que, a diferencia de fuselajes, creo que sí, la barrera de entrada, digamos, la curva de aprendizaje de entrada es realmente bastante, o sea, bastante amplia, o sea, es una curva con bastante inclinación. Entonces, o sea, en esta clase vamos a intentar empezar a cubrir esos conceptos básicos para que en la próxima con Andrea Zúñiga, que es ahorita la directora de sección de lo que es, o Project Manager de la sección de sólidos, y bueno, y la clase que sigue, que es con el ingeniero Esteban Jiménez sobre motores líquidos. Pero esta clase es muy importante y que, bueno, si tienen dudas, pregunten por el chat o me levantan la mano, porque, o sea, sí es importante que comprendan los conceptos. También espero, si nos da tiempo, que hoy puedan diseñar al menos teóricamente, su primera tobera. Entonces, o sea, esta clase está bien pesada, pero vamos poco a poco. Okay. Ahora sí, bueno, ¿qué entendemos por propulsión o a qué le llamamos propulsión? Que a cada rato hablamos de eso. Realmente propulsión, o sea, es algo muy amplio. O sea, ustedes podrían considerar propulsión incluso hasta un carro, el motor y los ejes de un carro. En teoría puede llamarse propulsión, es como una forma de locomoción. Pero nosotros nos enfocamos más a la parte aeroespacial y en particular a la parte de cohetería. Sin embargo, no está mal, o sea, hablar un poco de otros tipos de propulsión. Por ejemplo, por acá, creo que pueden ver el pointer, pero esto es una turbina turbojet de avión. Esto es un tipo de propulsión. No lo vamos a tocar mucho, pero existen las turbojets y ahí hay varios libros sobre eso. Esto que está aquí es la representación de propulsión eléctrica, o sea, un thruster de iones. Creo que hace unos días alguien había compartido un link para propulsión eléctrica, una charla o algo así. No sé si estuvieron o cuándo es, pero bueno, no lo vamos a tocar, pero los principios que para analizar esta propulsión, por lo menos a nivel conceptual, te aplican a lo que vamos a ver. Esto que está acá es la representación de un motor nuclear, o sea, propulsión nuclear. Es igual otro tipo de propulsión. No vamos a entrar en mucho detalle, pero o sea, sí creo que es una de los medios de propulsión al futuro, a pesar de que lleva desarrollándose desde los años 50. Y bueno, esto creo que no ocupa mucha introducción. Este es si no me equivoco, creo que es el Meridian o el Raptor de SpaceX, es propulsión líquida. Y esto tal vez no lo hayan conocido. Bueno, también existe un tipo de propulsión en cohetería que se llama ciclo combinado, que es básicamente combinar un motor de cohete y una turbina turbojet. Bueno, veamos un poco más de estas cosas. Pero primero, ¿cuál es la configuración general de un motor de cohete? ¿O qué lleva? Bueno, normalmente ocupamos generar una combustión. ¿Y qué requiere una combustión? Pues un combustible. Pero como nosotros trabajamos al menos en la mayoría de nuestra trayectoria, en un ambiente de poco oxígeno, como, como en contrario a los carros, por ejemplo, barcos, aviones, que si trabajan en un ambiente rico en oxígeno, tenemos que cargar nuestro propio oxígeno. Eso le llamamos oxidante. Entonces, combustible y oxidante. Y estos dos generan algo que le llamamos propelentes, un propelente. Y realmente, bueno, es un proceso, o sea, como cualquier otra combustión, lleva una energía de ignición que necesita estos dos propelentes y eso libera una energía. Bastante simple. Y aquí, bueno, para ver también un poco como los tipos de propulsión química, creo que lo dije en la primera clase, pero tenemos motores líquidos, motores sólidos y motores híbridos. Donde, bueno, pues un motor líquido, como su nombre lo dice,
tenemos el combustible y el oxidante en estados líquidos. Puede ser en estados líquidos criogénicos o en estados líquidos que en inglés le llaman storable propellants, que básicamente significa que son almacenables a temperatura ambiente. Y bueno, el híbrido, también como su nombre lo dice, es básicamente un oxidante líquido y un combustible sólido, o puede ser al revés, pero es muy raro porque hay pocos, digamos, sistemas propulsivos o pocos combustibles oxidantes sólidos, digamos, que sean realmente eficientes. Lo más común es tener un oxidante líquido y un combustible sólido. Y bueno, como había dicho, o sea, sólidos es lo más simple. Luego vamos a híbridos, que digamos que es simple, pero es simple en partes, pero en análisis digamos que está al nivel de un líquido igual. Y bueno, el líquido que es ya es otro nivel. Es importante decir que no es que una es mejor que la otra, sino que cada una tiene su aplicación. Digamos, tanto los híbridos como los líquidos no pueden llegar a un nivel de empuje tan alto como un sólido. Por eso es que ustedes ven que, por ejemplo, en el transbordador espacial, los side boosters, como vimos la clase anterior, esos son sólidos, porque ocupamos levantar todo ese peso extra bueno, en ese caso del orbitador y el combustible líquido que ocupamos para llegar a órbita, digamos, tener los patrones orbitales correctos, elementos orbitales correctos. Y pues sí, esto es así. Bueno, también los líquidos evidentemente son muchísimo más eficientes que cualquiera de estos dos, pero como son eficientes son complicados y peligrosos. También los sólidos tienen su peligrosidad, pero no son tan complicados. Y los híbridos se supone, entre comillas, si están bien diseñados, que son los más seguros. Tanto así que, por ejemplo, la compañía esta Virgin Galactic, no sé si han oído de ella, pero es la que planea lanzar turistas al espacio. Bueno, el Spaceship One de ellos, que llaman Spaceship Two en ese momento, que le llaman, usa un motor híbrido, porque son sumamente seguros. Después de la clase de sólidos creo que van a entender por qué, pero andan porque, o sea, básicamente, o sea, se comportan con una presión muy constante. O sea, básicamente que hay poco peligro de explosión. Y bueno, aquí tocar un poco de la propulsión nuclear. Y esto lo hemos empezado a meter bastante porque, o sea, realmente el funding hacia propulsión nuclear está subiendo. Es cierto que hay todavía, me parece que desinformación sobre lo que es la energía nuclear en general, pero parece que poco a poco estamos sobrepasando el temor y llegando a un punto donde la utilidad realmente se vuelve importante. Tanto así que en los conceptos de misión de NASA para Marte, propulsión nuclear térmica está casi que en el centro de esas estrategias hacia Marte. Son muchísimo más eficientes que la propulsión química, como dice aquí, son mucho más densidad energética y, o sea, simplemente es, digamos, creo yo, el futuro. Y bueno, propulsión eléctrica, como dije, no voy a perder mucho tiempo. Solo voy a hacer aquí como un juego. ¿Alguien sabe qué es este motor que está aquí? Puede levantar la mano o abrir el micrófono. Sí, ese es el Basimir. Ajá, ese es el Basimir. Este es el Basimir, entra en la categoría de propulsión eléctrica. Ahorita vamos a ver de que, bueno, el Basimir tiene un uso muy específico y bueno, o sea, realmente es un arte de ingeniería, aunque sí hay que darle crítica donde se lo merece. En la comunidad hay como cierta reticencia, digamos, porque la cantidad de energía o de potencia de energía eléctrica que ocupa el Basimir es bastante alta. O sea, es tanto así que si nos alejamos de órbita baja, todavía Marte, pero más allá de ahí, el Basimir ya ocupa, incluso para Marte ya ocupa un reactor nuclear.
Esa es la cantidad de energía que estamos hablando, pero es sumamente eficiente, como vamos a ver ahorita. Y bueno, esto que está aquí es parecido al otro que mostré. Y este es un thruster de iones. Básicamente, ¿cómo es esto? Es una diferencia de potencial. O sea, una diferencia de potencial, como ahorita vamos a ver, como una diferencia de temperatura o una diferencia de presión. Esto me genera básicamente una aceleración o una fuerza. Ellos lo que hacen es que unas partículas, bueno, los electrones, los eyectan y con eso crean un empuje. O sea, esto es sumamente diminuto. O sea, estamos hablando que si uno, o sea, primero no es viable ni siquiera para salir a órbita, pero sí se usa mucho para correcciones de orientación, por ejemplo, que ustedes su satélite tienen que apuntarlo a, no sé, a ver a cierto punto de la Tierra, por ejemplo. Entonces ahí estos thrusters son bastante eficientes, pero como les digo, no vamos a perder mucho tiempo en propulsión eléctrica porque no es el objetivo. Y bueno, está lo de ciclo combinado, que esto sí le voy a dar como una introducción importante porque, bueno, durante el IAC, el Congreso Internacional de Astronáutica el año pasado, tuvimos un contacto con esta empresa, Reaction Engines. Ellos son una empresa de Inglaterra que se dedica a hacer un motor de ciclo combinado. ¿Qué es un motor de ciclo combinado? Básicamente, hasta llegar al Mach 5, y ahorita vamos a ver qué es Mach, pero básicamente 5 veces la velocidad del sonido, opera como un avión, o un avión caza, digamos, una turbojet. Y después de eso se convierte en un cohete. Aquí pueden ver como un poco el diagrama, pero es bastante revolucionario por las velocidades en las que puede operar como digamos, motor, digámoslo, motor de avión, que es hasta Mach 5, o sea, 5 veces la velocidad del sonido. ¿Y qué es lo revolucionario de este motor? Bueno, el sistema de enfriamiento. Porque como vimos la clase anterior, bueno, el arrastre evidentemente se disipa térmicamente. Entonces el aire que entra, digamos, al turbojet es sumamente caliente. Entonces ocupan refrigerarlo. Y bueno, lo revolucionario de ellos es este sistema de refrigeración. Es, lo pueden buscar en internet, pero Reaction Engines. Y de hecho también lo incluyo porque ellos aceptan pasantías de estudiantes internacionales. Evidentemente son altamente competitivas, pero son muy abiertos a todos los años hacen convocatorias. Entonces, esta es la opción de Reaction Engines. Pero bueno, aquí no solo nos quedamos con lo conceptual, sino que estamos formándonos para ser ingenieros o ingenieras de cohetes. Entonces, matemáticamente, ¿cómo podemos definir la propulsión? A mí me gusta decir siempre bueno, empezar así. Por alguna razón, este universo que vivimos no le gusta no le gusta el desorden. O sea, siempre que hay un desorden, intenta restaurarlo. O sea, intenta mantener ese equilibrio. Por alguna razón, el universo es así. Pero bueno, como ustedes vieron en las leyes de Newton, en la primera clase les dejé de tarea moral repasar eso. Bueno, resulta que la segunda ley de Newton Newton no la concebió como fuerza igual a masa por aceleración, sino que la concebió con la idea de momentum. Momentum es igual a masa por velocidad. ¿Y qué es momentum? Es un concepto sumamente abstracto, difícil de explicar, pero ¿cómo lo podemos ver? Tal vez lo podemos, bueno, le llaman cantidad de movimiento, pero ¿qué es realmente eso? Bueno, es exactamente como dice la ecuación, una cantidad de masa, que esa cantidad de masa tiene algo que le llamamos inercia, o sea, una dificultad para moverse, podríamos llamarlo así en lenguaje muy simple. Y eso se mide, bueno, esa dificultad, esa inercia, esa masa, digamos que se cambia mediante una velocidad. Entonces, ¿qué es un motor de cohete? Realmente es una máquina de momentum, lo podemos llamar así. Una máquina que no solo imparte momentum al cohete como sistema general, sino que si nos vamos más adentro, le genera momentum a un sistema termoquímico, como vimos, la propulsión química, que puede ser, qué sé yo, a través de la combustión, o un motor nuclear, eléctrico, o incluso un sistema presurizado. Hago énfasis en eso porque no necesariamente ocupamos tener una combustión para tener propulsión.
Por ejemplo, el caso del globo. ¿Acaso ahí hay combustión? Es simplemente, tenemos que, entre comillas, aire ligeramente presurizado. Entonces, eso es como lo que es realmente la propulsión, es diseñar sistemas que generan momentum. Y como dice aquí, bueno, una eyección acelerada de partículas porque, bueno, quería incluir propulsión eléctrica, pero si fuera un sistema termoquímico, que es lo que nos vamos a enfocar, de un gas. Lo que queremos es acelerar un gas. Ahora, bueno, hagamos un pequeño repaso a la primera clase, porque de aquí viene todo también. Y es importante que le pongan atención, que bueno, recordar la ecuación fundamental del cohete, que nos dice que la energía de llegar de un lugar a otro, de un planeta a otro, a órbita, etcétera, está definido como una velocidad de escape, que ya vamos a ver qué es, por una relación logarítmica entre la masa que tengo al inicio del despegue, entre la masa que quiero llevar al punto de donde lo quiera llevar. Y bueno, este cuadro que está aquí, le digo que le pongan atención dónde está, porque en la tarea va a venir algo con esto, pero esto lo que define, bueno, es con muchas simplificaciones, pero es válido, cuánta energía en términos de delta V ocupamos para llegar a distintos puntos. Entonces partimos de ahí. Ya ahí aparecieron un concepto que digamos que es extraño, que es este de velocidad de escape. Hay que tenerlo por ahí. Bueno, masa inicial y final, digamos que eso es más fácil de determinar. Pero bueno, ahora hablemos de otro concepto que también lo mencioné en la primera clase. Empuje. Empuje lo definimos como la fuerza que genera el cohete, o en este caso que va a generar el motor del cohete. ¿Y cómo está definido matemáticamente? Tenemos un flujo másico, que ya vamos a ver qué es. La misma otra vez esa velocidad de escape. Y aquí es donde, bueno, ¿qué es esa velocidad de escape? Básicamente es ese efecto, o podríamos llamarlo así, ese efecto de generador de momentum del motor. O sea, es el resultado de eso. Las partículas o el gas sale con esa velocidad de escape. Y también aparece este término, que aquí sí lo voy a explicar un poco más. El P, digamos, o presión de escape, se refiere a esta sección que está aquí. Básicamente es la presión a la que sale mi gas. Ya dejando de hablar, enfocándonos solo en termoquímica. Y esta presión de aquí, bueno, es presión atmosférica, que en un cohete obviamente es variable en todo el trayecto, pero sí, es sencillo, es la presión a la que estamos diariamente, digamos. Y tenemos esto que es el área del escape, que es el área de esta circunferencia, o bueno, puede ser un poco más elíptica, dependiendo de la necesidad, pero es esta área circular, digamos, de la tora. Y es importante que vayan viendo esto aquí, porque lo vamos a ver más adelante, pero esta relación genera, para que piensen ahí internamente como, ¿qué es lo que buscamos considerando esta ecuación? O sea, ¿qué nos genera más empuje? Evidentemente, dependiendo de la necesidad, tal vez no queremos tanto empuje, pero por ahora vamos a asumir que queremos lo más eficiente y lo que nos genere más empuje. Entonces, para que ellos vayan pensando, ¿qué es lo que buscamos realmente con este escape? Pero bueno, como mencioné ahora, la ecuación de empuje tiene este concepto, flujo másico. ¿Qué es flujo másico? Bueno, hay dos cosas que, digamos, definen un sistema de propulsión. Ocupamos que la presión de un punto esté muchísimo más alta, o más alta por lo menos que la presión en otro punto. Como vimos ahora, la presión de aquí está atmosférica y la presión de aquí está, bueno, se supone que tiene que ser atmosférica también, pero a lo que digo es, en todo este trayecto hay una diferencia de presión. La presión conlleva una masa. ¿Cómo definimos nosotros como ese cambio de masa en el tiempo, literal? Bueno, matemáticamente se describe así. Es la densidad del fluido del gas que estoy trabajando en ese momento por la velocidad del fluido en ese momento por un área. Eso es el flujo másico. Conforme, bueno, las siguientes clases, cómo se genera ese flujo másico, digamos, es lo que va a cambiar.
nosotros en esta clase nos vamos a quedar muy general, pero ya con sólidos van a entender cómo se genera el flujo másico en sólidos y cómo llegar al término, pues. Cada uno tiene sus variaciones, pero siguen con la misma idea. Igual en líquidos. Mano levantada, creo que es Steven. Sí, tenía una pregunta, es que no puse atención porque estaba haciendo otra cosa. ¿Qué es flujo másico? Perdón. Ok. Flujo másico, podemos decirlo como es la cantidad de masa que se mueve en un tiempo determinado. Como decía ahora, bueno, que para tener un motor de cohete ocupamos primeramente, bueno, una diferencia de presión. O sea, que un punto está en más alta presión que el otro. Entonces, la presión, o sea, para que haya presión, tiene que haber un medio, una masa, que en este caso es un gas. Entonces, eso es básicamente, digamos, lo que es el flujo másico. Es la masa en el tiempo y está definida por una densidad, la velocidad y el área. Ok. Hay otra mano levantada, creo. Gracias. Okay. Pero, profe, Ajá. digamos, aquí nos estaba diciendo que ocupábamos el mayor empuje posible con el diámetro. Entonces, más o menos sería cerrar el diámetro del escape para tener, digamos, más potencia, ¿no? Bueno, aquí no estamos hablando de diámetros, sino estamos hablando más de presiones. Voy a volverme un poco. Entonces, eso va a quedar un poco más claro más adelante. O sea, realmente lo que yo busco con esto es ya sea que esta relación sea cero, o sea, que la presión a la que sale mi gas, recuerde que en lo que vamos a llamar la recámara, esto está a una presión altísima. Estamos hablando por el orden de, perdón por usar unidades inglesas, pero es costumbre. De hecho, aquí se mezcla, o sea, en propulsión se mezclan muchas unidades, eso puede ser bastante complicado, pero bueno, aquí está una presión muchísimo más alta, digamos, 1000 hasta 3000 psi en los motores más así, y esto está a presión atmosférica, o sea, que son, para tener la referencia, 14 psi, digamos. Un Entonces, montón. o sea, es una diferencia importante. Lo que buscamos aquí realmente es, ya sea que nuestra presión de escape sea mucho mayor a la presión atmosférica, digamos, o que se cancelen. Cuando hay ahorita vamos a ver eso, pero, o sea, la presión de escape también tiene sus cosas si es muy grande, digamos, pero digamos que buscamos eso. Y lo que hace esa función, ahorita vamos a ver qué es esto, qué es el escape. Creo que bueno, creo que Marlon está por ahí, que ocupa que les pase la presentación en Teams, me parece. Sí. Sí, supongo que ahí la van a pasar. Pero bueno, volviendo al tema. Bueno, ya sabemos que es flujo másico, cambio de la masa en el tiempo. Y ahora hablemos de ese otro término, que es la velocidad de escape. Bueno, creo que ya he dicho bastante que simplemente es la velocidad con la que salen macroscópicamente, digamos, todas esas partículas. Puse esta imagen porque tal vez es lo más representativo, pero es la velocidad, digamos, del fluido que ustedes ven aquí. De hecho, de esta imagen hasta con el patrón Mach, que se ve ahí, es el patrón Mach, ustedes pueden sacar la velocidad que sale de la tobera. Ahorita vamos a ver que esta tobera bueno, este motor está diseñado para vacío por el patrón que tiene, pero, o sea, realmente uno no busca esto, pero si está probando en vacío, le toca. Ajá. José Manuel, creo que es. Sí, es que tenía una pregunta. Bueno, o sea, un poquito fuera del tema, nada más, pero cuando ahorita estaba mencionando los tipos de motores, ¿cuál es el que presenta mayor densidad de energía, digamos? Bueno, en propulsión líquida, ya lo dije, perdón. En propulsión química es la propulsión líquida. Ajá. Es el más eficiente. En propulsión eléctrica necesidades, pero
Si la propulsión eléctrica es todavía más eficiente, digamos. Sí, pero el que contenga mayor densidad de energía por espacio, digamos. O sea, depende del sistema, como le digo. O sea, los combustibles líquidos siempre de los químicos son los que van a tener muchísima más densidad energética. Lo que pasa es que con propulsión eléctrica, ahí no hay combustión, digamos. Entonces, pero sí, estos líquidos, o sea, los sólidos también son altamente densos, pero así, digamos, líquidos sólidos. Pero más líquidos son los que generan más como energía por volumen, digamos. Ok. Está bien. Ok. Voy a volverme a hablar, que ya eso es la velocidad de escape, que es, bueno, la velocidad con la que sale ese fluido del motor o de la tubera. Y ahorita sé que estoy hablando mucho de tuberas y no he explicado qué es, eso lo vemos más hacia el final. Hay otro concepto que tienen que saber, así como tienen que, y se llama impulso total. ¿Qué es impulso total? Bueno, es simplemente una medida de la fuerza por el tiempo, o sea, o el área bajo la curva de una gráfica empuje-tiempo. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, resulta que nos sirve para muchas cosas. Si nosotros estamos diseñando una misión, vamos a sacar primero un delta V, pues vamos a obtener cuánta energía ocupamos llegar para X destino. Y vamos a ver ahorita que eso lo podemos relacionar con el impulso total. Pero también tiene otros usos, digamos. Por ejemplo, esta es la clasificación de, más que todo, propulsión sólida en categorías amateur, digamos. O sea, lo que haríamos nosotros. Los motores sólidos van a verlo más a fondo la próxima clase, pero o sea, básicamente tenemos una clasificación que va de la A a la O. Bueno, PQ es casi nunca he visto un motor así en amateur, pero digamos que de la A a la O. Y eso se clasifica en base al impulso total que tiene. O sea, cuánto empuje, por qué tiempo. ¿Y qué es lo de esto? Bueno, que a nivel de cohetería amateur, como mencioné en la primera clase, hay certificaciones y estas le habilitan a ustedes de lanzar distintos motores de estas categorías. Ustedes, digamos, con certificación 0, si estuvieran inscritos, casi que podrían lanzar hasta la G, bueno, hasta la F, digamos. Ya la G, ahí ya ocupan las certificaciones, pero básicamente casi que hasta la G libremente. Y ya después de ahí empiezan a requerir las certificaciones. Eso es importante que lo tengan en cuenta porque si se integran a proyectos, mencionar, o sea, nosotros no mencionamos tiene tanto impulso total, no. Ocupamos hacer un K, ocupamos hacer un L. Y ustedes tienen que saber, digamos, esos rangos. Pero bueno, como les decía, hay una relación entre el impulso total y el delta V. Bueno, este es un desarrollo para quienes hayan llevado cálculo y álgebra lineal, bueno, no sé si lo ven en el TEC, la verdad, yo sí lo vi en la UCR, que son los desarrollos de Taylor o los polinomios de Taylor. Esto es un desarrollo con los polinomios de Taylor, pero básicamente lo que nos importa aquí es esta simplificación. Delta V es equivalente a mi impulso total entre la masa final, donde la masa final que está, bueno, están las estructuras, lo que llamamos masa muerta, o sea, cosas que ocupamos para que funcione el cohete, sin el combustible. Cuando está el combustible le decimos ya masa mojada, digamos, o masa húmeda. Y el impulso total, como vemos ahora, fuerza por el tiempo. Y esto les relaciona, digamos que a un nivel muy ideal, el delta V. ¿Por qué digo esto? Bueno, en la tarea también va a venir algo con esto. Entonces, ahí es que sepan dónde está esa ecuación, pero es muy sencillo y que sepan que existe esta relación. Y cuando empiecen a diseñar misiones ya para el proyecto final, van a tener que contemplar mucho esto. Otro concepto, impulso específico. Yo he estado diciendo ahora que los líquidos son más eficientes que los sólidos y que los híbridos, o que los eléctricos son más eficientes que
propulsión química, digamos. Bueno, es por esto. Esto es lo que llamamos impulso específico. Está medido en segundos, pero es una unidad, digamos, no es segundos propiamente, es arbitrario, pero le llamamos segundos. Y es como medimos en propulsión y en la parte espacial, digamos, la eficiencia. ¿Y qué tiene aquí? Bueno, sé que está con otro término, pero básicamente es la velocidad de escape entre la gravedad en el sistema que estoy. Punto. O el thrust entre el flujo másico por igual la gravedad que estamos en el planeta que estemos o donde estemos. Eso es el impulso específico. Pero hay una cosa. Tener un alto impulso específico no implica un alto empuje. ¿Y qué es para lanzar? Ustedes recuerdan la cantidad de energía que ocupamos. Y esa cantidad de energía para llegar a órbita implica que tenemos que llevar todo un combustible y todo un poco de cosas para poder alcanzar ese impulso total, digamos. Entonces, aquí vean como el famoso cuadro de impulsos específicos. Aquí tenemos la propulsión química, donde ven el rango de thrust, evidentemente puede ser mayor. Esto teóricamente seguiría para allá. Pero para que vean la química es la más ineficiente de todas. Y de hecho, técnicamente el límite del termodinámico de la propulsión química está como casi en 500, digamos. Y ahorita lo más que hemos alcanzado es 459. O sea, ya estamos casi en el límite de eficiencia de ciclos termodinámicos. La más eficiente es con el propelente, bueno, que son hidrógeno y oxígeno, que es lo que usaba el transbordador espacial. Bueno, y aquí pueden ver otras. Por ejemplo, en la nuclear. ¿Por qué yo paso insistiendo de que la nuclear es el futuro? Porque vean esto. Es muchísimo más eficiente que la química y tiene un rango de empuje casi que igual. O sea, la nuclear, bueno, antimateria, eso es muy sacado de ciencia ficción. O sea, pasarán siglos antes de que vamos a hacer algo con eso, pero también está la solar térmica, que es lo que está planeando NASA con el programa de retorno a la Luna, de Artemis. El módulo lunar, digamos, el orbitador lunar o la base lunar, va a tener un motor solar térmico. Por aquí está ya la propulsión eléctrica, que como ven es súper eficiente. O sea, el Casimir está como por aquí, de hecho. Pero vean una cosa. Si el Casimir está como por aquí, ¿cuándo está el empuje? 0.0 newtons. Para que tengan una idea, el Casimir tiene un empuje del equivalente al peso de una moneda de 50 colones, más o menos. O sea, es muy poco, pero este impulso específico lo hace tan eficiente que para usos en vacío es atractivo. Entonces, eso ahí que quede claro. Ajá. No, Adelante. que lo que había escuchado yo es que el Casimir solo funciona, digamos, como ustedes dicen, en el espacio. O sea, es un empuje constante, pero solo funciona en vacío. Ajá, correcto. Sí, o sea, el Casimir es muy revolucionario, solo funciona en vacío, o sea, eso no le quita mérito para nada. O sea, lo único que le cuestionan mucho es eso que dije al principio, que la cantidad de energía que se requiere para alimentarlo. De hecho, ajá. Él usa hidrógeno, ¿verdad? Para lo del plasma. Convierte el hidrógeno a plasma y el plasma empuja, algo así he escuchado yo. Sí, o sea, el hidrógeno básicamente se ioniza. Pero sí, o sea, por ejemplo, yo sigo mucho la American Nuclear Society, que es una sociedad americana nuclear, y he visto varias por internet, bueno, de exposiciones de Don Franklin, digamos. O sea, y él habla mucho que les pide que a ustedes les va a tocar diseñar el reactor, por ejemplo. O sea, por eso es que hay mucha controversia, pero o sea, sí tiene promesa también. Bueno, eso es que lo tengan en cuenta, que alto impulso específico no implica necesariamente alto empuje. Pero bueno, ahora sí, ¿cómo entramos a esto? ¿Cómo entramos ya a diseñar esto? Y ahí es donde entra, como en toda física
o como en todo, entramos con un sistema ideal. Esta imagen se la van a encontrar casi que en cualquier libro. Que, por cierto, como un sideway ahí, hablando de libros, tienen disponible en archivos el Rocket Propulsion Elements de Sutton, que es como le llamamos la Biblia de la propulsión y de la cohetería. Y si no, también en el libro de ustedes realmente está bastante comprensivo la parte de propulsión, o sea, bastante detallado. Pero ahora sí, volviendo al tema, este es el modelo de cohete ideal. Y esta imagen a simple vista no nos dice muchas cosas, pero sí nos dice muchas cosas. Y aquí es donde he hablado lo de la parte de presión. Y es que estas flechas que están aquí representan la presión interna del motor y las de afuera la presión atmosférica. Entonces, para que vean cómo en la recámara, al iniciar la combustión, o sea, tenemos esas presiones sumamente grandes. Y posteriormente pasan por algo que le vamos a llamar la garganta, en una tobera convergente-divergente, donde llegamos como al pico de aceleración necesario para utilizar el escape. Pero básicamente con esto que tiene el modelo de cohete ideal, tiene una recámara, tiene una garganta y tiene un escape. Y aquí pueden ver, que juegan las áreas, la temperatura y las densidades y las presiones, digamos. Esto representa la velocidad con la que va, luego la velocidad en la tobera y la velocidad en el escape. V2, VE se utilizan así constantemente, o sea, intercambiadas. V y V2 es lo mismo. VT siempre es de throat, de garganta. Igual las áreas, área 1 o área C representa la recámara, etcétera. Pero bueno, es importante que tengan esta imagen en su mente para cuando estemos analizando, porque cuando estudiamos sistemas propulsivos, nosotros analizamos, por decirlo así, un punto en la recámara, un punto en la garganta y un punto en el escape. Con eso diseñamos el sistema propulsivo. Con eso dimensionamos la tobera y dimensionamos todo el motor. Ese es como el modelo de cohete ideal. Pero ahora, como todo ideal, como lo dice literal el nombre, tiene idealizaciones, o sea, cosas que simplificamos en el análisis. Y eso es importante, las voy a explicar la mayoría. Después en sólidos y en líquidos tienen unas más específicas, pero es importante que tengan en cuenta y entiendan qué son estas idealizaciones. La primera es que la combustión que tengamos, sea líquida, sólida, híbrida, es completa, o sea, que completa y estequiométrica. ¿Esto qué quiere decir? Que la fórmula química que nosotros, o sea, tomamos en cuenta en diseño siempre se cumple y todos los reactantes, digamos, y los productos están en equilibrio. Eso también es una idealización, ahorita lo vemos, pero básicamente es eso, que mi combustión es completa, o sea, todo se consume y es estequiométrica, o sea, que mi fórmula se cumple. No tenemos elementos ahí y transitivos, que le vamos a llamar, o momentos de transición entre el equilibrio. Lo asumimos como constante. O sea que la otra cosa es que los gases los consideramos ideales o perfectos, o sea, que básicamente esta relación se cumple, que la presión es igual a la densidad por la constante universal de los gases y por la temperatura. Eso lo asumimos. Evidentemente, como la combustión completa y como algunos otros gases o oxidantes que no son necesariamente modelables como perfectos o ideales, o sea, entran ahí, pero los asumimos así y eventualmente lo que hacemos es análisis de eficiencias o correcciones. La otra cosa es que en las tuberías no hay efectos de fricción. Cuando ustedes tienen una tubería, como literal sale aquí en la imagen, si ustedes vienen de un sector a otro, normalmente van a haber pérdidas de presión por las fricciones en las paredes, etc. Se supone que nosotros no consideramos, al menos de inicio, esos efectos. Y realmente si el motor, o sea, es pequeño, sí puede tener cierto efecto, pero, o sea, realmente no es tanto como para considerarlo, pero
pero bueno, es una idealización. La otra cosa es que los procesos internos son pues considerados adiabáticos. O sea, ¿qué significa que sea adiabático? Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero básicamente yo no le estoy añadiendo, una vez que entro a la tubera y al escape, energía al sistema. O sea, ya el flujo está ahí constante y es isoentrópico. Bueno, que ahorita voy a explicar más a fondo qué es eso. Pero bueno. Lo otro es que todo ocurre en un estado estable, o sea que todas las variables son constantes. Eso es cierto para motores con quemados de tiempo muy largo. La cosa es que la mayoría de motores realmente no tienen un quemado tan largo. Estamos hablando que el shuttle creo que prendía más o menos por 2 minutos, una cosa así. O sea, las primeras etapas como por 2 minutos. Entonces es un tiempo muy pequeño, pero digamos, lo que se refiere a esto es que existen unas cosas que se llaman los transitivos. Los transitivos son los puntos en que el motor apenas está encendiendo o está terminando de operar. En esos puntos, la presión, digamos, que yo definí al principio, que como van a ver, la presión en la recámara no es constante. Entonces, los transitivos son lo más complicado de analizar. A este nivel, mucho de eso, en sólidos, mucho de eso más o menos se desprecia. O sea, pero los transitivos, en especial en híbridos y líquidos, son muy complicados de analizar. La otra cosa es que la expansión del fluido es uniforme, o sea, cuando paso por la garganta o cuando paso por el escape, todas las líneas son uniformes. Otra vez, esto es una idealización, o sea, y no necesariamente es cierto, pero pues se asume casi que como sí, se toma en cuenta y se desprecian esas variables, digamos. Después se hacen las correcciones. La otra cosa es que se considera el flujo unidimensional, o sea que no hay rotaciones ni necesariamente turbulencias, por ejemplo, en el fluido, o sea que es todo muy simple, digamos. La otra cosa que la presión, bueno, aquí debería ser más que todo el escape, pero o sea que la velocidad del fluido de las partículas que están a todo este eje, todo el eje, digamos, transversal y axial de la tobera, o sea, todas esas partículas están a una misma velocidad, densidad y presión. Otra vez, bueno, eso es una idealización y se tiene en cuenta para simplificarnos la vida, básicamente. Bueno, esto es algo que mencionaba ahora, que siempre hay un equilibrio químico en todo el proceso, o sea que los reactantes y los productos están a un punto, o sea, no hay cambio, como dice aquí, no hay cambio en las cantidades, o sea, las cantidades se mantienen constantes mientras están reaccionando. Ahora sí, bueno, otro aspecto que tenemos que tocar es pues las relaciones termodinámicas. Sé que acá hay probablemente mucha gente que no ha llevado termodinámica o incluso al rato nunca van a llevar termodinámica o cursos así. Entonces es importante como dar ahí muy breve un repaso, un overview de qué es lo que nos importa. O sea, la buena y mala noticia es que, bueno, ya a la hora de diseñar, ya todas las ecuaciones están derivadas y eso. Entonces, sí es bueno entender los conceptos, pero, o sea, no, desde el punto de vista de ustedes no es nada del otro mundo, digamos. Pero bueno, vamos a repasarlo. ¿Qué es lo importante aquí? Bueno, existen diferentes procesos termodinámicos, o sea, formas, digamos, que se comporta, podríamos decir, la energía de un fluido o de una sustancia. Esos podríamos considerarlos como 4. El isobárico, que lo que significa es que ocurre una presión constante, como sale aquí en el diagrama. El isovolumétrico o el volumen, pues, ahí. El volumen es el único constante, la presión cambia. La isotérmica, que la temperatura es constante. Y bueno, está la adiabática,
O sea que la presión y el volumen, bueno, no son necesariamente constantes, pero lo importante de lo adiabático es que no hay calor que ingrese al sistema. Q representa calor, si no saben. Entonces es una medida del calor. Y bueno, lo que tienen que saber sobre esto es básicamente eso. Es muy por encima. O sea, si quieren ahondar más como en dónde vienen las ecuaciones y eso, ahí les recomiendo leer más Sutton. Yo no me estoy metiendo tanto en eso, sino estoy más a un nivel de entrar a diseñar y punto. Otro concepto que hay que conocer es, bueno, el concepto de expansión térmica. O sea, cuando yo caliento un gas, como sale en esta ecuación, o sea, si aumento mi temperatura, aumenta mi presión. Y bueno, la densidad y la constante universal o la constante de los gases, digamos que esos son parámetros dados. Pero lo que importa aquí es que un aumento de temperatura implica un aumento de presión. Por ejemplo, como una olla de presión, es lo mismo. Entonces, es que tengan ese concepto ahí, expansión térmica. Ahora sí viene otro concepto que es esto de flujo isentrópico. ¿Qué me refiero con entropía y flujo isentrópico? Bueno, lo que hay que entender por ahora aquí es que por una ley que se llama la ley de conservación de la masa, dice que cuando entramos a un área específica, en este caso la garganta, como está esa reducción, digamos, la cantidad de masa que entra es constante, o sea que la que entra y la que sale se asume constante. Entonces, ¿eso qué implica? Como mi masa no puede variar, para algún lado tiene que irse esa energía de la combustión. ¿A dónde se va? A la velocidad. Lo que dice el flujo isentrópico es eso, o sea que realmente no hay primero añadiduras de energía y bueno, que la masa se conserva, digamos, en estos puntos. Y bueno, aquí está el concepto otra vez de entalpía. Entalpía, por así decirlo, es una medida de energía, donde U, esto representa un concepto que se llama la energía interna. ¿Qué es la energía interna? Bueno, simplemente una medida de cuánta energía tienen las moléculas de mi gas, digamos. Y un término, bueno, que se llama presión por volumen. Y aquí está lo que les decía, que bueno, si no hay cambios en mi temperatura y asumimos mi presión como constante y la velocidad, entonces a algún lado tiene que irse esa energía. ¿A dónde se va esa energía? A la velocidad. O al energía cinética. Cinética no. Bueno, entonces, ese es como el concepto de entropía. Otra vez estoy como... Estos son dos, tres cursos de universidad que uno se está comiendo en unos minutos, pero lo importante es que entiendan el concepto. Cuando aparezca entalpía, estamos hablando de eso y es una medida de energía que relaciona una energía molecular, digamos, de calores y una energía por presión. Ahora, aparece otro concepto, que este sí es importante que le pongan atención, que es flujo estrangulado. ¿Qué es flujo estrangulado? Bueno, es una condición que, como yo decía, que llega a un punto donde la masa, o sea, por ley de conservación de la masa, digamos que no puede entrar más masa, entonces la respuesta es alcanzar su velocidad. Bueno, el flujo estrangulado se da cuando esa velocidad alcanza Mach 1. Ya ahorita vamos a ver qué es Mach bien, pero básicamente es igual a la velocidad del sonido. Solo hay flujo estrangulado cuando en mi garganta hay Mach 1. O sea, alcanzamos la velocidad del sonido. Y bueno, aquí vienen varios conceptos así como, si han llevado termodinámica, en termodinámica se explica que una tobera, que es lo que le llamaríamos hasta este punto, hasta el punto de la garganta, digamos, eso acelera el fluido. Muy bien, no. Preguntas, creo que tengo J. López y no sé si, bueno, J. López.
No, perdón, fue un dedazo. Ah, ok. Todo bien, entonces seguimos. Ok, entonces, bueno, la condición para que se dé esto es que alcancemos la velocidad de sonido en la garganta. Y bueno, a uno, como decía, a uno le explican en termodinámica que las reducciones, digamos, que aceleran el fluido y las expansiones desaceleran el fluido. Eso es cierto si ustedes trabajan en un mundo subsónico. Lo que pasa es que estamos trabajando en un mundo supersónico. Entonces, bueno, o sea, realmente creo que en pocos cursos realmente ve uno, excepto que sea algo como aeroespacial o algo así, esta parte ya de flujo supersónico o estado supersónico. Pero ya vamos a ver que muchas cosas se empiezan a comportar diferentes en este mundo, no solo a lo interno de un motor, pero en un fuselaje también y demás. Pero bueno, ese es el concepto de flujo estrangulado, que es básicamente que alcanza Mach 1, el estado de alcanzar Mach 1 en una tobera, en la garganta. Luego, bueno, yo decía que es Mach y que es Mach, que es Mach. Bueno, ustedes probablemente han oído popularmente que, bueno, la velocidad del sonido, o sea, está ahí y tal vez les dicen que es constante, es tanta. Bueno, la velocidad del sonido no es constante. Cambia con, valga la redundancia, constantemente con las condiciones de la atmósfera, por ejemplo, si estamos en el ambiente. Pero también podemos hablar de velocidad del sonido como en un punto local, o sea, en un medio, en un gas. ¿Y cómo se define esta velocidad del sonido? Bueno, es, es gamma, que eso es importante que lo tomen en cuenta, que le llaman la constante adiabática, pero nosotros le conocemos como gamma o K, que es un valor de los gases. La constante universal de los gases, otro valor estándar, la temperatura en la que estamos entre la masa molecular del gas. Ustedes pueden simplificar esto, o sea, quitando la constante universal de los gases, y pueden simplificar esto. Pero básicamente esa es la ecuación de la velocidad sónica. ¿Y qué es el número Mach entonces? El número Mach es simplemente la relación de la velocidad sónica local por el estado en el que está el gas por, digamos, que la velocidad del gas. O sea, cuando estas dos condiciones están iguales, es que, bueno, llamamos Mach 1. Y esto es lo que les decía. ¿Qué pasa a un nivel subsónico? Bueno, la densidad del gas se mantiene muy constante. Cuando llegamos a Mach 1, empieza a cambiar la densidad, pero cambia igual al mismo ritmo que aumenta la velocidad, digamos. Y cuando vamos al mundo supersónico, más bien es al contrario. La densidad cambia todavía más rápido que la velocidad, como ven aquí. Y eso, bueno, ¿eso qué significa? Básicamente significa que un escape, en vez de darnos a la hora de expandir un gas, realmente no nos desacelera el gas, sino que más bien lo acelera todavía más. Ahora, si un escape está mal diseñado, es más bien perjudicial para el motor. O, por ejemplo, si por X o Y razón nuestro motor tuvo un error de diseño, que no debería pasar, pero bueno, y no alcanzamos la presión que diseñamos en la recámara, entonces, bueno, ahí también el escape va a ser perjudicial porque no vamos a estar en este estado y no en el estado supersónico. Ahí, bueno, es importante recordar que, o sea, veamos, o sea, la recámara de combustión va a tener solo una entrada, que es la garganta. Entonces, qué tan grande sea mi garganta es lo que va a definir qué tanta es mi presión, generada por la combustión que esté haciendo. O sea, pues sí, eso es más que todo la idea digamos, del número Mach. Es eso. Y bueno, es un poco diferente en la parte de fuselajes, por ejemplo, pero básicamente es esta relación. Y ahora sí, bueno, ya que pasamos por todo este background conceptual, hablemos un poco de qué es esto de toberas y toberas. ¿Qué es una tobera, primero? ¿Cómo funciona?
una tobera es un elemento, digamos, mecánico, pasivo, no tiene nada activo, no tiene trabajo, o sea, como vimos, no le mete energía al sistema. ¿Y qué es lo único que hace? Básicamente conectar un ambiente de muy alta presión con un ambiente de muy baja presión. Y a través de eso, con una compresión, aprovechar esa energía que se genera para convertirla en velocidad. Eso es una tobera, es casi que un acelerador de gases. Entonces, ese es como el principio. Hay diferentes tipos de tobera. La que nosotros vemos en cohetería es la convergente divergente y esa tiene como subtoberas, digamos, subdiseños. Pero eso es todo. Un ambiente de alta presión a uno de baja presión y convierte el gas de esta energía de presión y temperatura en velocidad, que es lo que nos interesa en propulsión, porque recuerden que la ecuación de empuje relaciona la masa que saco por segundo por la velocidad a la que salen estas partículas. Y también está ahí lo de presión, pero digamos que es eso. Pero bueno, ¿cuál es la tobera realmente que nosotros utilizamos? Es la tobera de Laval. Y aquí es donde se cumple lo del flujo isentrópico. Le llamamos tobera de Laval cuando en la garganta alcanzamos Mach 1. O sea, la velocidad sónica local es igual a la velocidad con la que está saliendo o sea, con la que lleva el fluido. Básicamente tiene una región subsónica y una región supersónica. Escape, esta es la recámara y esta es la garganta. Bueno, aquí pueden ver también como la variación de cómo va cambiando el número Mach desde la parte con mayor presión y cómo va bajando la presión y va aumentando la velocidad. Pero bueno, hay varios tipos de toberas de Laval. Voy a mencionar más que todo 3. Está la cónica, que la tobera cónica, bueno, digamos que produce una expansión más o menos eficiente, pero como ven aquí, o sea, no produce una completa expansión. Ahorita voy a explicar más qué me refiero con eso, pero como vimos al principio, básicamente no hay como la presión del ambiente. Pero, ¿qué tiene? Bueno, la cosa es que es muy fácil de hacer. Y manufacturar, para quienes tengan como ese background en mecánica de precisión o algo así, es muchísimo más fácil manufacturar un cono manualmente que una campana o una parabólica. Que la parabólica es como de las más eficientes, sin embargo sí tiene sus pérdidas. Y bueno, está el Aerospike, que ahorita lo voy a explicar qué es el Aerospike, pero, o sea, sí es el contrario a la cónica, digamos. Es súper eficiente, pero difícil de manufacturar. Entonces, José Manuel, mano levantado. Okay. Sí, entonces lo que se está buscando es convertir toda la presión que hay dentro de la cámara, reducirla hasta una presión atmosférica, pero que toda esa presión se convierta en velocidad de empuje, digamos. Sí, que se convierte en velocidad, que se traduce en empuje. Digamos. Ah, ok. Sí, Y, eso es. digamos, entonces, si nosotros pudiéramos poner un manómetro ahí a la pura salida, idealmente esperaríamos una presión atmosférica. Sí, ustedes esperarían una presión atmosférica o la presión de diseño. La cosa es que con cohetes también se complica más porque estamos volando, o sea, muchos de metros por segundo, digamos. Entonces la presión va cambiando muy rápido. Ajá. El Aerospike viene a arreglar ese problema. Pero normalmente lo que es muy raro ver un Aerospike a gran escala. Y ya ahorita explico por qué, pero... O sea, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Diseñamos en particular la campana para que el ángulo sea igual al promedio de las presiones en las que va a volar, digamos. Okay. Para no perder mucha energía. No, mucho empuje por presión, como vemos la ecuación. Pero bueno, sí. Estos son los 3 principales. Hay más, pero... Bueno, y ahora sí, voy a hablar qué es tanto de esas pérdidas de eficiencia que mencionaba, que es
sobreexpansión y la subexpansión. Y aquí está la famosa ecuación de empuje. Yo les dije ahora que pensaran que qué nos servía, o sea, qué nos jode la ecuación. Sobreexpansión, ¿qué significa? Bueno, o sea, significa eso que no queremos, o sea, que digamos, nuestro fluido se expandió más de lo que está en la atmósfera o el ambiente externo. Entonces, aquí pueden ver lo que pasa, digamos. Este cuadro representa la primera etapa en el fluido. Ahí está subexpandida, digamos. Eso porque la diseñan en torno a alturas mayores, digamos, en torno al promedio, como mencionaba eso. Cuando llega a la segunda etapa, igual está subexpandida, y aún más en la tercera etapa porque en el espacio ya estamos en vacío. Pero ¿cómo se ve esto a la hora de probarlo? Bueno, en primera etapa está diseñada casi que a presión atmosférica, entonces se da a ambiente, como dice Ken. Pero si probamos una segunda etapa, o sea, casi que de vacío, como lo haríamos digamos, en altura a nivel del mar o por ahí, entonces se ve como una sobreexpansión, o sea que hay una pérdida de empuje. Y aquí es donde aparecen esos diamantes MAC. Eso aparece porque hay una sobreexpansión. Y que eso son pérdidas. O sea, eso significa que este término que está aquí, P sub 0, es más grande que la presión del escape. Pero estamos probando para vacío. Y aún peor si es todavía para una etapa más alta que no hay ni siquiera algún efecto atmosférico. Hay que recordar que la atmósfera no es que de repente se acaba, sino que es una transición lenta. Poco a poco, conforme uno se va alejando de la Tierra, es que va pasando las capas de la atmósfera. Pero, pues sí, esos son como el fenómeno de sobreexpansión y subexpansión en toberas. ¿Qué es lo que no queremos, excepto que sea por diseño? Para, digamos, una tercera para en vacío, no queremos jamás esto. O sea, que esté sobreexpandida. Una subexpansión es beneficiosa, aunque a veces, bueno, esos son, a nivel de mayor escala, también mucha subexpansión puede afectar un poco el vector de empuje. Entonces, la dirección del vector de empuje. Entonces, tampoco es tan ideal, pero por eso es que cuando estamos en una primera etapa es más ambiente. Y bueno, ese es el concepto de sobreexpansión y subexpansión en toberas. Y bueno, ¿qué es esto del Aerospike? Ahora dije que arregla muchos de estos problemas. ¿Y qué es la diferencia del Aerospike con una tobera cónica? En una tobera cónica nosotros usamos el escape para, como decía ahora el compañero y he estado diciendo, para llegar de la presión de la recámara a la presión atmosférica. El Aerospike hace el contrario. Utiliza la presión atmosférica para convertir el fluido a la presión adecuada. ¿Y por qué sucede? Es un poco difícil de comprender, pero hay un fenómeno que dice que un fluido va a estar pegado a una superficie curva. Entonces, digamos, de estas paredes, o sea, aquí hay como mini escapes, digamos, sale el fluido a alta presión por esta ley que, o sea, no recuerdo el efecto, pero o sea, existe ese efecto se va a pegar como a las paredes, y porque se va a pegar como a las paredes, ya la presión atmosférica puede ir como equiparando esa presión. ¿Y qué es lo que significa eso? Que no hay problemas de digamos, sobreexpansión en ningún momento. Porque, o sea, si en una campana o en una cónica yo definí, o sea, construí, o sea, físicamente cuánta expansión tiene que tener. O sea, con un ángulo yo definí de qué tamaño es el cono, o qué ángulo tiene el cono o la campana. En cambio aquí lo que me ejerce ese trabajo, o sea, no es fijo, sino que es el mismo fluido atmosférico. Entonces, por eso esas toberas son muy eficientes. ¿Qué es el problema y por qué ustedes no las ven excepto a estas escalas amateur, por ejemplo? Y es porque, primero,
son difíciles de manufacturar. Alguien que sepa de precisión, creo que vea esto y ya le da a pensar más por dentro también, o sea, lo difícil de manufacturar que es esto. Segundo, son muy difíciles de enfriar. O sea, ¿dónde hay campo para meter un sistema de refrigeración aquí? Porque hay que recordar que tal vez en sólidos no ocupamos el sistema de refrigeración porque las temperaturas no son tan altas, pero en líquidos y en híbridos podemos llegar a 2000, 3000 Kelvin. Entonces ahí ocupamos un sistema de refrigeración. Entonces son difíciles de refrigerar y por eso es que por esas dos razones principalmente es que la industria no se ha ido hacia ahí. O sea, la eficiencia ganada casi que se pierde con la dificultad de refrigerarlo y la dificultad de manufacturarlo. Entonces, al final lo mejor es una campana diseñada al promedio de presiones del vuelo. Y bueno, en esta imagen pueden ver lo que pasa a nivel del mar, o sea, cómo va cambiando dinámicamente la presión. O sea, eso es lo interesante del airspace. Hay mucho buzz alrededor, o sea, mucha gente hablando de eso, pero, o sea, no sé, o sea, yo nunca le he visto como, o sea, será llamativo hacer una, pero nunca le he visto la utilidad de una. Y bueno, esto es otra cosa de ecuaciones. No voy a meterme mucho con esto ahorita, lo verán o sea, con Andrea las clases siguientes, pero bueno, impulsos específicos, longitudes características, el C estrella que le llamamos es thrust coefficient o coeficiente de empuje, longitudes características, todas estas son formas de medir motores, pero son muy dependientes al sistema de propulsión que tenemos. Digamos, la C estrella, digamos, es un equivalente al impulso específico y o sea, es desarrollado en la cohetería rusa. Y como ven, aquí está el K en vez del gamma. Pero bueno, eso no lo voy a tocar mucho aquí. Y bueno, la longitud característica, eso es de líquidos más que todo. Pero aún así, ahora sí, ¿cómo entramos a ya diseñar una tobera? ¿O qué nos importa a la hora de diseñar una tobera? Como decía ahora, bueno, ocupamos conocer ciertas variables de antemano, o sea, que ocupamos nosotros diseñar. O sea, o partir de. Entonces, ¿cuáles son esas? Bueno, la presión en la recámara. Normalmente nosotros definimos eso arbitrariamente en función a la capacidad del material también. Luego, los elementos a combustar, bueno, eso se define químicamente y eso nos da las variables que ocupamos sobre eso. Y luego, ¿qué ocupamos saber? Bueno, esta área que está aquí es el área de la característica, digamos, eso es masa líquidos. Entonces, no voy a meterme mucho con eso, pero ¿qué ocupamos saber normalmente? El área de la garganta y el área del escape para garantizar una buena expansión del gas. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, ocupamos también saber otra cosa que es los ángulos. Estos ángulos, bueno, se encuentra mucho en literatura cuáles son los ideales. Beta y zeta. Entonces, con solo llegar al área, nosotros ya podemos, digamos, diseñar toda esta tobera. Y eso es lo que voy a intentar ejemplificar aquí. Vamos a ver cómo me va con la pizarra. Bueno. Y estas son las ecuaciones. Como les dije, o sea, toda esta explicación, todos esos conceptos, al final se reducen a estas cosas. O sea, no quiera hacerlo solo meter formulero, como que llama, porque hay que entender qué está pasando, pero digamos que o sea, mucho el trabajo en ese sentido está hecho. Igual esto, que son como diferentes variables. Entonces, voy a pasarme vamos a ver cómo nos va con esto. Ok. Voy a salir de la presentación. Y vamos a pasarnos a la pizarra. Pueden ver bien ahí, bien como la pizarra. A ver si. Okay. Ok. Ahora sí, bueno.
¿Qué dice el problema? Básicamente con los datos suministrados de la tabla determine el radio del escape, el área de la garganta, el radio de la garganta y la longitud de esta parte que está aquí, digamos, desde casi que desde la garganta hasta digamos, la salida. Y bueno, ¿qué nos dan? Bueno, nos dan gamma, que es 1.2. Si nos vamos a las fórmulas, bueno, tenemos que para T, bueno, ya tenemos gamma, la RU ya la conocemos, es la constante universal de los gases, la TC también la tenemos, que es la temperatura de la combustión, la presión de la recámara, uno la define, pero también la dan en el ejercicio, y ocupamos conocer el flujo másico para calcular a T. Entonces, vamos a calcular este flujo másico. Voy a volverme acá. Ok. Este es bueno, estas son las ecuaciones que le apunté. Bueno, empecemos con el flujo másico. Que el flujo másico va a ser, en este caso, como es el empuje entre velocidad de escape. Mi velocidad de escape es el impulso específico por la gravedad. Entonces, tenemos que el impulso específico, bueno, son 459. Entonces, el V va a ser 459 por la gravedad, que es 1,81. ¿Qué pasó? Voy un momento que estoy ahí con unos detalles técnicos. Vamos a ver si me dejan. ¿Ves que bien? Bueno, será así. Solo tuve que dejar el lápiz, entonces. Bueno, ahí dice 459 por 9,81. Y eso nos da 4502.79. Entonces, básicamente es según esto, el empuje es un meganewton, que eso nos va a dar básicamente me da como 2.2 kilogramos por segundo. Okay. Ya tenemos el flujo másico. ¿Qué ocupamos en la ecuación? Bueno, creo que tenemos realmente todo, asumiendo que el flujo másico, entonces tenemos que es 2.2 entre la presión de la recámara, que según el ejemplo son 30 megapascales. Okay. Entonces, 30 por raíz del gamma, que es 1.2. Bueno, eso se multiplica por 1.2 más 1 y se completa la fórmula. Voy a revisar aquí el...
No, tal vez el asunto es así. O sea, simplemente, o sea, para calcular el flujo másico se multiplica, como vemos ahora, es el impulso específico la gravedad de la, o sea, empuje entre impulso específico, eso me da el flujo másico. Y bueno, ya, o sea, introduciendo ahí los valores, la verdad no voy a perder mucho tiempo en eso. O sea, sacamos el A sub T, que es el área, o sea, en la garganta. Ustedes en la tarea van a tener que hacer eso, pero como les digo, es de aplicar estas ecuaciones. Igual el VE se le puede llegar de esta otra forma, que es donde, bueno, la presión es la presión en el escape entre la presión en la recámara. Y también está este término de epsilon. Epsilon es la relación entre área de escape y área en la tobera. Igualmente en el libro pueden verlo como más resuelto. Es que siento que pierdo mucho tiempo si me pongo a intentar estar dibujando toda la solución. Y igualmente, digamos, la parte de el área de escape, esta es la longitud, que es básicamente área de escape entre pi por la tangente de zeta, que ustedes en el caso de los ejercicios se las van a dar, y en el caso de la realidad, bueno, ustedes lo definen en base a experiencias donde, bueno, zeta representa el ángulo de la sección divergente de la tobera y el beta de la sección convergente. Aquí está 15:35, bueno, a propósito, porque en la tobera cónica se usan estos ángulos. Son como los de expansión más eficiente en la tobera cónica. Okay. Y bueno, creo que eso es como más o menos la introducción. Se me descargó el lápiz y eso me complicó o sea, diseñar hacer los cálculos, pero con ustedes. Pero bueno, realmente creo que es sencillo aplicando esas ecuaciones. Entonces, tal vez abrimos el espacio para preguntas. Profe, yo tengo una. Es Adelante. con respecto al, por decirlo así, al cuello del escape, digamos. Eh, El digamos, a la punto. hora de diseñarlo en sí, eso Ajá. se calienta mucho, más que Sí, todo sí, por eso. sí, sí. Se calienta. O sea, digamos, en sólidos no tanto. Ustedes pueden hacerlo. O sea, se hace metálico siempre. Pero digamos, con aluminio, en aluminio se da una erosión incluso aquí en la, voy a buscar otra. Aquí en la garganta se da hasta una erosión. O sea, las paredes se deforman por la misma transferencia de calor. Y Por la eso es. pieza, Ajá, digamos, sí, adelante. y la pieza tiene que ser diseñada toda junta, ¿verdad? No puede ser una unión. No, es toda junta. O sea, la unión sí se hace digamos, en la región esta, que es la región convergente. Ahí se hace la unión con la recámara. Eso depende del motor, o sea, se puede hacer uno solo también. En líquidos y eso tiende a hacerse una sola cosa. En sólidos sí se maneja una unión con anillos O en estas dos partes y tornillos. O sea, es más sencillo en sólidos. Porque las temperaturas no son tan altas. Bueno, también es a nivel modelo no es tan problemático. Okay. Ah, sí. Adelante. Es solo para aclarar, el ángulo cita corresponde al ángulo divergente. Sí, zeta es de la divergente. Y beta, bueno, en esta imagen es de la convergente. Está bien, gracias. Bueno, Bueno, adelante. si yo fuera a construir un cohete modelo de agua, ¿sería necesario utilizar tobera? Sí, o sea, la tobera, no tobera con escape, con tobera me voy a referir a la garganta nada más. Porque sí, porque ¿qué pasaría? O sea, si usted tiene un tubo abierto, usted no puede meterle presión a eso, digamos, ¿entiende? Entonces, usted ocupa los cohetes de agua tienen como una compresión, digamos, garganta. Y bueno, ustedes presurizan el motor de agua y eso, o sea, ese cambio de presión es fundamental, sea agua, el fluido que sea. Y solo se logra con esa compresión, digamos. Correcto, gracias.
Ok, ¿más preguntas? Yo también tenía otra. Digamos, más o menos, generalmente, ¿como cuántas libras de empuje puede tener un cohete híbrido? Ok, el híbrido, bueno, o sea, puede llegar bastante alto. O sea, no tanto como los sólidos, pero o sea, depende en kilos, digamos. Por ejemplo, el híbrido que estamos diseñando nosotros, que es un híbrido, digamos, pequeño, va a tener como 70 kilogramos fuerza de empuje. O sea, 700 y el resto de newtons, pero, o sea, pueden llegar muy alto, si no tan alto como un sólido. O sea, como darle un valor exacto depende de qué motor y, o sea, hay un rango muy grande. Sí, digamos, como en jets, por ejemplo. Un ejemplo, algo así. A nivel de la atmósfera. Sí, sí, o sea, realmente, o sea, los impulsos específicos, por ejemplo, en eficiencia, eso sí se lo puede dar. No, no, es muy raro que pasen de los 230, o sea, en eficiencia. En empuje eso varía mucho, o sea, es que, digamos, o sea, perfectamente ustedes pueden tener un motor de 10 kilonewtons de empuje, por ejemplo, porque si hay motores orbitales. Es, eh, o sea, varía mucho, digamos, porque también depende del diseño del sistema. O sea, a veces es mejor tener clusters de motores, o sea, conjuntos de motores que uno solo. Entonces, o sea, sí puede dar empujes altos y todo. O sea, como le digo, un valor exacto es como, depende de muchas cosas, digamos. Ya, ya. Muchas gracias, profe. ¿Alguien más? Ok, bueno, si no, o sea, eh, creo que estamos, la tarea, bueno, se las voy a enviar por WhatsApp y por Teams para expandir más sobre esto, que es, si tienen tiempo, bueno, está en el libro del curso, está muy, muy comprensible. Yo les recomendaría que empiecen ahí y después se pasen a Sutton. Sutton, digamos que es en todo curso de propulsión en una universidad es lo que usan Sutton. O sea, ¿quién es Sutton? Bueno, él trabajó en Apolo, en el Shuttle, o sea, es un profesor super crack de propulsión. Y ahí en el Sutton, que está en la sección de documentos, pueden ver, o sea, más específicamente, como de dónde vienen todas estas ecuaciones. Les recomiendo leer porque, o sea, por lo menos la parte oral si entienden los conceptos, pero si quieren profundizar, váyanse ahí. Y igual, en las próximas clases van a ver más, con un poco más detalle de diseño. O sea, nosotros no hacemos los cálculos a mano, por ejemplo. Nosotros, tenemos ya herramientas diseñadas, por ejemplo, hojas en Excel que ya montan todos los cálculos. O sea, eso es trabajo de años, digamos. Igual en híbridos estamos trabajando en una hoja igual, o sea, en un sistema igual para poder diseñar, o sea, motores fácilmente, digamos. Ustedes van a, como parte del proyecto final, van a tener que diseñar una mini hoja de esas para hacer un modelo del motor que van a usar. Pero sí, o sea, no todo es estar metiendo números ahí, ¿no? Pero, y pues sí, bueno, en la tarea van a tener que hacer algo parecido. Como les digo, en la presentación están las fórmulas. O sea, creo que está bastante guiado. Y, y bueno, sin más, si no hay más preguntas, creo que estamos por hoy. Bueno, muchas gracias. Okay. Muchas gracias por la clase. Gracias. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Profe, Ajá. una pregunta rápida. ¿Dónde es que están los libros del curso?